Bueno, buenos días para todos. De verdad que es un privilegio poder estar en este lugar, poder predicar presencialmente, o sea, nunca será igual frente a una cámara, sentarse en la casa y predicar en una cámara, pues no es igual. Para mí no es igual, espero que para ustedes tampoco sea igual y que hoy podamos aprender de la palabra. Como decía mi esposa, ya empezamos la escuela, la doctrina del Espíritu Santo, estamos a la espera si hacemos otro nivel porque pues falta la convocatoria. Y ¿qué más les cuento? Este lugar pues es una bendición, queda cerca para nosotros, queda bien ubicado, más pequeño que donde estábamos, pero alguna vez les dije allá que no usábamos todo lo que teníamos, ¿cierto? Que era una casa grande y nunca la usamos toda, usábamos un piso y medio y otro piso y medio nunca lo usamos, y Dios es bueno, nos concedió este lugar, se invirtió lo del protocolo, todo lo que se necesita, pero como la palabra lo dice, es un protocolo, o sea, es algo que exigen, pero nosotros confiamos en el Señor, que nadie se vaya a enfermar, que nadie de esta congregación vaya a salir afectado, y que seamos guardados primeramente por Dios y por las medidas que podamos cumplir. Bueno, pues vamos a ir al tema de hoy, al libro de Primera de Corintios capítulo 7. ¿Cuántos extrañaban la congregación? Gracias por ese entusiasmo. Qué entusiasmo tan poderoso. Casi dicen que se hubiera seguido en línea, o sea, un entusiasmo muy bárbaro, pero bueno, Dios a pesar de eso nos bendice. Bueno, a pesar de ese entusiasmo tan fuerte que tenemos, Él sigue haciendo la obra en nosotros. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 8 al 16. ¿Ahí se escucha bien? ¿Ya Sirio? Sí, señor. Listo, bueno. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 8 al 16. Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Está hablando el apóstol Pablo, ¿no? No yo, sino el apóstol Pablo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son ¿qué? Santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz os llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Padre, hoy te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, muchas gracias por tu palabra, por tu verdad. Pedimos que sea el Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, trayendo sabiduría, trayendo entendimiento para este día. Gracias por la congregación, la iglesia, y te pedimos que hables hoy a nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. Esta enseñanza lleva como tema directrices divinas para el matrimonio. Directrices divinas para el matrimonio. Continuaremos hablando del matrimonio, el cual ha sido afectado en todo el mundo debido al libertinaje que estamos viviendo. Se ha pensado que el matrimonio no es un tema importante, por ejemplo, para los jóvenes o para los pequeños,
o para los que no tienen intención todavía de casarse, o para aquellos que dicen, no, yo no me quiero casar, pase lo que pase, me voy a quedar solo o me voy a quedar sola. Entonces pareciera que el tema del matrimonio no fuese importante, pero hoy nos vamos a dar cuenta de lo importante que es este tema. Hace 8 días hablamos también del celibato, más que todo del celibato y no del matrimonio. El punto central hace 8 días era que el celibato, que era bueno, pero que no era superior al matrimonio y que era un don de Dios. No, nadie puede ser célibe si no tiene el don de Dios. Se mete en problemas tanto el soltero como el casado. El casado tiene un débito conyugal, se llama eso, ¿sí? Un débito conyugal. Debe entregarse conyugalmente a la esposa, al esposo y viceversa. Entonces, eso fue lo que hablamos hace 8 días para poder conectarlo con el tema de hoy. En Estados Unidos, 1 de cada 2 matrimonios termina en divorcio. Se aclama el amor, pero no se puede encontrar mientras que Dios no esté en el corazón del hombre. Solo tendremos que luchar con nuestras fuerzas y al final seremos vencidos, porque nos daremos cuenta que el amor no era lo que pensábamos. Una de las cosas más difíciles de comprender en la vida cristiana es el amor, en todos los aspectos. El amor matrimonial, el amor de padres a hijos, de hijos a padres, el amor al prójimo y el amor ¿a quién? A Dios. Es difícil comprenderlo. Es más, es difícil amar como Dios dice que debemos amar. Yo creo que nadie llegará a amar como Dios dice que debemos amar, pero no es algo imposible, aclaro. Debemos ¿qué? Procurarlo, anhelarlo con todo nuestro corazón. Los problemas matrimoniales no son modernos, o sea, no son de esta generación. Han sido algo que ha estado latente en la tierra siempre. Basta mirar el tiempo del Nuevo Testamento y la iglesia de Corinto para darnos cuenta de ello. Como vimos en el capítulo 7, está dedicado a este tema, todo el capítulo 7. Pablo trata aquí errores y comportamientos de los creyentes corintios en relación con la soltería, el celibato y el matrimonio. Parece que la carta solo fuera para los corintios, ¿sí? Pero la carta es para la iglesia de Cristo, solo que en ese momento se la escribieron ¿a quién? A los corintios. En el sermón pasado, Pablo establece la norma general que el matrimonio es bueno para los cristianos, pero que la soltería es buena como un don especial. O sea, el matrimonio no es malo, la soltería no es mala. Y en los versículos de hoy, del 8 al 16, aplica esta verdad básica a 4 grupos de creyentes. Entonces, el tema de hoy es para 4 grupos de creyentes y le tengo una noticia: cualquiera de ustedes está en uno de los 4 grupos. Aún los niños, aún los pequeños están en un grupo de los 4 que vamos a ver. Primero vamos a ver los que con anterioridad están casados, o sea, los que llegan casados a la iglesia. También vamos a ver los que están casados con creyentes, las 2 personas que son ¿qué? Creyentes. También vamos a ver los que están casados con inconversos, escuchen, que quieren permanecer casados. Hay inconversos que quieren permanecer casados y que no ponen problema a la pareja, sea hombre o sea mujer, para ir a la iglesia o para servirle al Señor. Y está el 4º grupo, que son los que están casados con inconversos y quieren dejar el matrimonio. Creo que algún grupo lo vamos a identificar. También hay para las viudas. Bueno, madre, también hay para las viudas. Claro, mi mamá es viuda. Hay para las viudas, ¿sí? En la primera situación, Dios ofrece una opción, en las otras 3 no. Recordemos que el matrimonio es una institución establecida por Dios para bendición y no para destrucción. El hecho que a alguien le haya ido mal en el matrimonio, no podemos encasillar el matrimonio. O sea, no podemos decir, por ejemplo, que alguien haya fracasado en el matrimonio. No se puede dar una regla general que el matrimonio sea ¿qué? Malo.
Tampoco se puede catalogar el matrimonio de los demás basados en mi matrimonio. Eso es bueno que lo sepan los creyentes. Ningún creyente puede basar el matrimonio de otros creyentes basado en el matrimonio personal, porque valga la redundancia, es algo único, la relación de pareja. Vamos al primer punto entonces. Directrices para los cristianos solteros. Vamos a ver cómo llega la gente a la iglesia. Versículos 8 y versículos 9. Versículo 8 y versículo 9. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Estudiando este tema encontré unas verdades muy interesantes. Uno, yo no sabía que había varios tipos de solteros en la iglesia, y los hay. Yo no sabía que había tantas diferencias en los solteros en la iglesia. Dos, encontré cosas sobre el apóstol Pablo que la escritura casi no muestra, pero están ahí en este pasaje. Estos versículos responden a la pregunta, escuchen, esta pregunta usted se la ha hecho. ¿Pueden volver a casarse los que ya estuvieron casados antes de llegar a Cristo? O sea, que estuvieron casados en el mundo y se separaron y llegaron a Cristo, ¿cómo? Separados. Cuando hablo de separados, es divorciados, no solamente separados. O sea, aquellos que se divorciaron antes de ser cristianos, ¿se pueden volver a casar? Ahora la respuesta viene más adelante. Esa era la pregunta de la iglesia de los Corintios. Habían llegado personas que habían estado casadas en el pasado y ahora eran salvos y querían saber si era posible casarse de nuevo. Los solteros y las viudas, miren el versículo 8, para los que de pronto nos acompañan por primera vez, la iglesia es una iglesia que predica la Biblia expositivamente, es decir, texto a texto. Entonces siempre vamos a estar pegados al texto, palabra por palabra, frase por frase. Entonces estamos en el versículo 8. Le invito a que lo miren. Digo pues a los solteros y a las viudas. ¿Qué quiere decir eso? Que son dos categorías diferentes, pero hay otra categoría que Pablo nombra en Corintios, y se llaman las vírgenes, que aparecen en el versículo 25. Mire el versículo 25 del capítulo 7. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Entonces tenemos tres tipos de solteros. Por favor, los solteros no se pierdan este punto que es para ustedes. Bueno, todos los solteros. Tres tipos de solteros en la iglesia. Están los solteros divorciados, que vienen del mundo, se casaron y llegan a la iglesia y ¿qué? Son divorciados. ¿Ellos son qué? Solteros. Están los solteros viudos. ¿Son solteros también? Hay gente que se le muere el marido joven y llega a la iglesia, también es una persona soltero. Y están los solteros vírgenes, que son los que no han tenido vida sexual. Por eso hay una diferencia entre solteros vírgenes, solteros divorciados y solteros ¿qué? Viudos. Para mí eso fue relevante porque yo decía, no lo había visto así. Uno dice, no, pues todo el mundo es soltero. Pero hay una categoría, hay diferencias. Es esencial comprender la distinción entre estos tres grupos. Vírgenes en el griego original es partenoi, con la P y la H, partenoi, y se refiere claramente a la persona sola que nunca se ha casado y no ha tenido relaciones sexuales. Doncellas, no podemos decir doncellos, sino hombres vírgenes. Viudas, la palabra viuda viene de la palabra cherais, como suena, cherais, y son personas solas que estuvieron casadas, pero la muerte terminó con su matrimonio. Eso nos deja con los solteros. ¿Quiénes eran estos realmente? El término solteros, hagamos en griego, hagamos boda o matrimonio con el prefijo anterior, a. ¿Qué quiere decir a? Se emplea solamente para decir no, o sea que nunca se han casado. Habían solteros que no se habían casado,
Habían solteros que ya se habían casado y habían solteros que habían perdido ¿a quién? A su cónyuge. Dice que esta palabra de hagamos, que es el último, se emplea 4 veces en el Nuevo Testamento y todas en este capítulo. Vamos a mirar el versículo 32 para entenderlo. ¿Quiénes eran esos solteros que Pablo está nombrando en el versículo 8? O sea, la respuesta está en el versículo 32. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Nos da una pista y muestra que se refiere sencillamente a las personas que no están casadas, o sea, a los 3. Pero hay 3 tipos de solteros, pero el versículo está dirigido ¿a quién? A los 3. O sea, explico que hay 3 tipos de solteros en la iglesia, pero este versículo es para cualquiera de los 3. Para las vírgenes, para las viudas y para las o los solteros. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. Pablo hace diferencia entre los solteros y la doncella, versículo 34. Hay asimismo diferencias, ¿sí ve? Entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en su cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Es decir, que los solteros a los que se refiere no son vírgenes. Él está hablando a unos solteros que no eran vírgenes. Por eso preguntan, ¿se pueden volver a casar? ¿Vienen del mundo? ¿Eran casados? ¿O el marido se murió, la esposa se murió, llegaron a la iglesia, están jóvenes, en edad de merecer y todavía preguntan, ¿me puedo casar? Otra aclaración del texto es que los solteros en el texto, aunque la palabra es para todos, no son viudas ni viudos. Es decir, Pablo está hablando de 2 grupos de personas: los solteros, pero su pareja está viva, y estos solteros viven ahora solos, pero no son viudos ni son vírgenes. ¿Qué quiere decir? Que en Corinto abundaba ese tipo de solteros. No había tantas vírgenes y no había tantos viudas ni viudos, pero sí había muchos que eran solteros, que ya habían sido ¿qué? Casados. ¿Quién se acuerda por qué en el sermón anterior yo lo dije? Y en la introducción a la carta a los Corintios lo dije. Y en la introducción de la semana pasada yo lo dije. ¿Por qué creen ustedes que había tantos solteros de esa clase en Corinto? Porque las mujeres se casaban hasta 20 veces, ¿se acuerdan? Que habían personas que se habían casado 20 veces y se habían divorciado ¿cuántas veces? Pues 20. Por eso había tanto ese tipo de soltero. Por tanto, las mujeres solteras que están hablando el texto son mujeres divorciadas. Pablo está hablando a personas que estuvieron casadas antes de llegar a Cristo. ¿Por qué les expliqué todo el contexto? Porque todo el capítulo habla de unos y de otros y de otros. Entonces tenemos que centrarnos ahí. Dice Pablo, bueno les fuera, volvamos al texto, bueno les fuera quedarse como yo. Él mediante esa declaración está afirmando que él estuvo anteriormente ¿qué? Casado. ¿Sí sabían que Pablo fue un hombre casado o no sabían? Ya le digo por qué. ¿Por qué sabemos esto? Porque el matrimonio era un requisito fundamental para pertenecer al Sanedrín, del cual Pablo hizo parte en su pasado. Gálatas 1:14. Gálatas 1:14. El apóstol había sido ¿qué? Casado, pero estaba joven. Bueno, ahí no estaba tan joven, ya tenía sus 50 por ahí. Gálatas 1:14. Dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Él había sido perteneciente ¿a dónde? Al Sanedrín. Y era un hombre, ¿fue un hombre qué? Casado. Mire otro texto en Romanos 16:13, se refiere a alguien que pudo ser la mamá de su esposa. Romanos 16:13. Romanos 16:13. Saludaos los unos a los otros con ósculo. Pero ese no es. Romanos 16:13.
Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. ¿Sí saben que la suegra se constituye en la mamá de la persona? Entonces está diciendo que el apóstol había sido ¿qué? Casado, y que probablemente esa mujer a la que se está refiriendo era ¿quién? La mamá de la esposa, es decir, la suegra. Al identificarse con las viudas, hay posibilidades que fuera viudo también. Él se identificaba con los solteros y se identificaba ¿con quién? Con las viudas. No hay evidencia que muestre que Pablo era viudo, pero según los textos y según la escritura nos vamos dando cuenta que probablemente él era un hombre ¿qué? Viudo. Cuando alguien llega a Cristo soltero, debería quedarse así. ¿Escucharon? Debería quedarse así. No afanarse por el matrimonio. El apresurarse le lleva a cometer errores. Tampoco es bueno ser influenciados por casamenteros. Esto es muy importante para los que llegan a una iglesia. No, que este con esta y este con esto da 2. 1 más 1 da 2 y luego da 3. O sea, no funciona así. Miren, nosotros pudimos ver una cantidad de errores de personas que las casan por conveniencia del pastor o conveniencia del líder. Échenle el ojo a ese muchacho que es como juicioso, échenle el ojo a ese. Y la soltera pues le hace caso a la autoridad y viceversa. Y al soltero le dicen, esa es consagrada, esa es juiciosa, ella lleva mucho tiempo viniendo a la iglesia, hasta virgen puede ser, entonces échenle ojo a eso, échenle ojo a eso. O sea, los matrimonios en la iglesia no funcionan por casamenteros, no funcionan por el afán. Estar soltero es bueno y estar casado es bueno. ¿Qué dicen los casados? ¿Estar casado es bueno? Amén. Ah, bueno, a mí sí, para mí sí. ¿Y los solteros qué dicen? ¿Estar soltero es bueno? Hay mucho entusiasmo hoy, o sea, debe ser por la pandemia y toda esa situación. ¿O no están contentos con estar solteros? ¿Están qué? Versículo 23 y 24 de 1 de Corintios 7. Miren lo que dice. 1 de Corintios 7, 23 y 24. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para Dios. El apóstol Pablo está diciendo que cuando una persona llega a la iglesia soltera, debe permanecer soltera sin afán. No está diciendo que no se case, está diciendo sin afán. Estamos en 1 de Corintios capítulo 7, del versículo 8 al 16, es el estudio de esta mañana. Entonces el consejo de Pablo es que cada cual se quede como está. El soltero, soltero, y el casado, casado. Versículo 25 al 28 de 1 de Corintios 7. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que haría bien el hombre en quedarse como está. Está ligado a mujer, no procure soltarse. Está libre de mujer, no procure casarse. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. ¿Está diciendo Pablo que el matrimonio es una aflicción? En ninguna manera. Está diciendo que tiene responsabilidades el hombre en cosas del mundo, como el trabajo, como la provisión, como todas aquellas cosas que los hombres debemos hacer en nuestros hogares. Está diciendo que la esposa tiene que ocuparse de la casa, de ciertas cosas que ellas hacen, y eso un soltero no lo hace. Sí, el soltero no está ocupado de otra persona, mientras que el casado sí. Pablo no está diciendo que el matrimonio sea una aflicción. Él dice, yo les quisiera evitar eso porque yo no lo vivo, ¿sí? Porque yo estoy full sirviéndole al Señor, tengo mi tiempo completo para el Señor. La pregunta es esta: si estás soltero, ¿estás dedicando tu tiempo al Señor o estás dedicando tu tiempo al mundo? Esa es la pregunta. Sí, porque algunos dicen, a mí me encanta la soltería. ¿Para qué? La pregunta es, ¿para qué es la soltería? Según las escrituras, la soltería verdadera
Dios le da el don a esas personas para no caer en pecado de inmoralidad sexual y pueden servirle al Señor de una manera más que agradable. Lo que hablábamos hace 8 días. Tienen el tiempo, no tienen que dar cuentas, pueden programar más fácil para servir en la iglesia, pero yo me pregunto eso, ¿los solteros están dispuestos a servir porque tienen más tiempo que los casados? ¿O son los casados los que a veces sirven más teniendo menos tiempo? Entonces el consejo de Pablo es ese. Sin embargo, si un creyente soltero no tiene el don de continencia, esa persona debería procurar casarse. Hay personas que son fuertemente tentados en el área sexual. Ellos deben orar al Señor para poder casarse y no estar expuestos al pecado de inmoralidad sexual. Versículo 9, pasamos del 8 al 9. Para los que nos acompañan, repito, los que hoy vienen a acompañarnos de primera vez, la iglesia predica la Biblia texto a texto. Explicamos las escrituras hasta donde más se puede, hasta donde Dios nos permite, pero basados en ¿qué? En el texto. Vamos texto a texto, entonces hoy estamos desde 1 Corintios 7, del 8 al 16. Y ya explicamos el primer versículo, vamos a pasar al segundo versículo y el primer punto se llama, el que estamos mirando se llama directrices para los cristianos solteros y estamos hablando del versículo 8 y el versículo 9. Ahora el versículo 9, miren lo que dice: pero si no tiene don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Vamos a explicar esa parte. Mejor es casarse que estarse quemando. El término en el griego original significa estar ardiendo y se refiere a una pasión fuerte. Romanos 1:27. De ahí viene la palabra ardiente que tanto se usa en el mundo. Ardiendo, Romanos 1:27. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Hemos hablado que hay personas que, aunque sean casados, y eso lo sabemos los hombres, aún se batalla con la vida sexual. Necesariamente no es que el hombre tenga que caer en pecado sexual con una mujer, pero hay batallas en nuestros ojos, hay batallas en nuestra mente, hay batallas en nuestros pensamientos en los hombres. Igual puede pasar en las mujeres, el anhelo de algo. No estamos hablando que sea la misma naturaleza, la mujer no es igual sexualmente al hombre, pero el anhelar ciertas cosas del hombre la puede llevar a deseos aún en esa área. Una persona no puede ser feliz sirviéndole al Señor, escuche, si todo el tiempo está ardiendo de deseo sexual, sobre todo los solteros. No tiene un desfogue, no tiene un lugar, no tiene una persona, no tiene nada establecido dentro de Dios, y eso le puede llevar a una batalla muy fuerte. Aún escuche, si el deseo sexual no termina en pecado, pero tarde o temprano puede sucumbir al pecado. Por eso Pablo está diciendo, si no tiene el don la persona, cásese. Es aconsejable, esto le va a gustar a muchos, no demorarse en contraer matrimonio para los solteros. Yo sé que les va a gustar. Para las parejas de novios cristianos no es bueno durar tantos años. 7 años no es bueno, 5 no es bueno, un tiempo prudencial. Los problemas del matrimonio nuevo, escuche, no son comparables con caer en pecado de inmoralidad sexual. ¿Qué pasa si la relación del noviazgo es muy larga? Terminan pecando sexualmente y cuando se casan, pues ya ha pasado de todo en el área sexual y ya se casan porque llevan largo tiempo de novios y ya tienen una vida sexual de pareja. Es preferible, escuche, que una pareja se case joven y que tenga batallas en el matrimonio, pero que no caiga en pecados ¿qué? Sexuales antes del matrimonio. No es conveniente casarse con el primer cristiano que diga sí. Bueno, no es conveniente. Tampoco con inconversos. 2 Corintios 6:14. No os unáis en ¿qué? En un yugo desigual. Aclaro que ese versículo no se refiere solo a la parte de pareja. También se refiere a lo económico, de no hacer negocios con otras personas que no sean creyentes, sociedades
porque es un yugo desigual. Lo aclaro por qué, porque cuando lleguemos a ese contexto yo voy a predicar y usted dice, pero él no dijo eso la vez pasada de 6:14. Entonces no se aplica solamente a la pareja. Entonces cerremos este punto con varios consejos. El primer punto. Primero, los cristianos solteros no deberían buscar casarse. Escuche bien la frase. No deberían buscar casarse. No está diciendo que no se casen, sino que no debería ser su interés principal casarse, sino buscar, escuche, una persona que puedan amar, confiar y respetar, haciendo que el matrimonio sea la respuesta a ese compromiso de amor. Voy a explicar algo aquí. El matrimonio no resuelve problemas en la vida de nadie. O sea, el matrimonio no resuelve problemas de inmoralidad. Una persona inmoral seguirá siendo inmoral en el matrimonio. El matrimonio no resuelve problemas económicos, al contrario, trae más responsabilidades. El matrimonio no resuelve problemas de carácter, en término colombiano, de mal genio, y de ira, y de pelea, y de alegato. Al contrario, va a encontrar con quién pelear más seguido. Bueno, entonces el matrimonio no resuelve nada de eso. Por eso se aconseja su fin de llegar a una iglesia o a ser parte de una congregación y ser soltero, no es casarse a lo rápido. Ahí dice, busque o conozca, permítase conocer una persona que usted ame, confíe y respete. Y eso puede producir como resultado, ¿qué? Un buen matrimonio. ¿Cuál es el requisito principal para casarse de las personas? ¿Quién? ¿Quién dice? El amor, no hay otro. No es ser creyente, ¿sí sabían? Porque el matrimonio existe fuera de la iglesia también. Entonces no sería válido el matrimonio de otras personas que se casan y luego llegan a la fe. Entonces el principal requisito es el amor. Por eso no es la boda como tal lo más importante, sino los principios que Dios ha establecido. Las personas que solo quieren casarse por amor, a estar casadas, corren el riesgo de hacerlo con la persona que no les conviene. Ese es el primer consejo. Segundo consejo, es bueno estar alerta por la persona correcta. Es bueno estar alerta por la persona correcta. ¿Cuál es el primer consejo? No acelerarse prácticamente, no tener afanes. ¿Listo? El segundo consejo, estar alerta por la persona correcta. Pero solo hay una manera de hacerlo, y es saber si nosotros somos la persona correcta. ¿Sí ven? Ahí ya cambia. Dios, tráeme el santo varón, romántico, tierno, amoroso, proveedor. ¿Tú estás lista para ese hombre? O el hombre que dice, tráeme la perfecta, ¿sí? La idónea, la que no habla, la que no molesta, la que no dice nada. O sea, la perfecta, ¿sí? Pero la pregunta, ¿usted es el hombre para esa perfecta? ¿Sí ve? El asunto no es quién va a llegar a mi vida, sino qué voy a hacer yo para esa persona que va a llegar a mi vida. Estamos en el punto de los solteros. Si los creyentes están bien con Dios y es la voluntad de Dios que se casen, el Señor les enviará a la persona correcta y no demasiado tarde. O sea que hay esperanza en este lugar para muchos solteros. Tercero, mientras esto pasa, o sea, mientras no estoy afanado, mientras estoy preparándome para ser la persona correcta para alguien, el creyente soltero debe gastar su vida en el servicio de Dios, en la vía correcta. Dos de las mejores maneras son estas: el servicio espiritual y la actividad física. Algunos dirán, ¿y la actividad física por qué? Por todo lo que puede pasar en su cuerpo, en su vida sexual. O sea que hay que hacer ejercicio. Ahorita empiezan a comprar máquinas los solteros y empiezan a todo ese punto. Listo, hay que estar activos. O sea, mejor dicho, no hay que estar perezosos ni durmiendo para que no venga más rápido la tentación sexual. Filipenses 4:8 dice que debemos pensar en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que haya verdad y todo aquello que sea digno de alabanza, en eso se debe pensar. Pero he leído varios libros acerca de la soltería y siempre recomiendan el ejercicio físico. Ayuda, el fútbol, el ciclismo para los hombres, las mujeres, no sé, la danza, ciclismo, algo,
Eso ayuda en la parte física para hormonas, para gastar todo eso que se puede generar en la tentación sexual y servir comprometidos en la iglesia. Cuarto, el mismo punto, ¿no? Estamos cerrando el primero. Es bueno saber que hasta que llegue la persona, Dios nos dará la fortaleza de permanecer en santidad. Primera de Corintios 10:3. Se lo voy a parafrasear. El texto dice que Dios no nos da una tentación más fuerte de la que podamos soportar, sino que con ella misma nos da ¿qué? La salida. Es decir, si una persona es tentada sexualmente, pero está en santidad, está guardado en Dios, lo más probable es que Dios lo ayude a no caer y a permanecer. Segundo punto, vamos al segundo punto. Ya hablamos de los solteros y establecimos que hay tres tipos de solteros en la iglesia. Solteros que un día fueron casados, o sea, divorciados, solteros viudos o viudas, y solteros que son vírgenes. Tres tipos de solteros en la iglesia. Para todos ellos es la misma directriz, sin afán y esperar. Segundo punto, directrices para los casados con cristianos, versículo 10 y versículo 11. Perdón, Edgar, desconecte este y use la extensión. Aquí hay una extensión de abajo. Bueno, listo. Segundo punto, directrices para los cristianos casados con cristianos. No nombra aquí, vamos al versículo 10 y 11, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone su mujer. No nombra aquí el tipo de matrimonio. En el sermón pasado hablamos de 4 tipos de matrimonios que había en la cultura de Corinto. Habían 4 tipos de matrimonio. Pablo no está nombrando ninguna de las 4 categorías, pero está hablando a los casados. Dice, como vimos en el tema, esos 4 tipos de matrimonios se está refiriendo a matrimonio entre cristianos, porque cuando se trataba de un solo cónyuge, Pablo siempre hacía diferencia, y eso lo vamos a ver en los siguientes 2 puntos. El cónyuge inconverso que quiere vivir con la persona y el cónyuge inconverso que no quiere vivir con la persona. Versículo 10, vamos a mirar el texto. Pablo deja claro su enseñanza en cuanto a que las personas no se separen, y por ello dice que es lo que el Señor dice. Por eso él dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, él dice, no es Pablo el que está mandando, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. El Señor Jesucristo ya había enseñado sobre eso. Entonces Pablo no puede pasar por encima de las palabras ¿de quién? De Jesús. Y miren lo que vamos al texto de Mateo 19, 5, 8, y vamos a mirar 2 citas de Mateo donde Jesús enseñó sobre el tema del divorcio para cristianos. Estamos hablando de cristianos, ya no estamos hablando de solteros, sino una pareja casada que son ambos ¿qué? Creyentes. Mateo 19, 5, 8. Mateo 19, 5, 8. Miren lo que dice. Y dijo, aquí le están preguntando los discípulos a Jesús, para que tengan en cuenta. Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Está ahí citando Génesis 2, 24. Así que no son ya más 2, sino una sola carne, pero por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pero miren la explicación. Le dijeron los discípulos a Jesús, versículo 7, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y la respuesta de Jesús, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Que el divorcio era permitido en el tiempo de Jesús solo por una causa, por el adulterio, pero que en el Antiguo Testamento, y lo hemos estudiado los que hemos avanzado en la escuela, hemos visto que el matrimonio para los judíos se divorciaban por cualquier cosa. ¿Se acuerdan?
que la comida quedaba salada, entonces se divorciaba de la esposa, que se engordó, entonces se divorciaba de la esposa. Por cualquier detallito, él se iba divorciando. También en Mateo 5, 31 al 32, que es el Sermón del Monte, volvamos a Mateo 5, 31 al 32, dice: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultera, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Este ya lo estudiamos en el Sermón del Monte, y Jesús está explicándole a Israel la ley claramente. Él está diciendo: ustedes le dijeron una cosa, pero se la dijeron ¿qué? Mal. Ahora yo les voy a explicar que no solamente se refiere a darle el divorcio por cualquier cosa, sino exclusivamente ¿por qué? Por un pecado sexual. Dejando claro que Dios aborrece el divorcio, el cual es pecado delante de Él. ¿Sí sabían? El divorcio no es agradable a Dios, pero hay una cláusula. Es como los contratos de letra chiquita, ¿sí? Hay una cláusula chiquitica, y es la que vamos a explicar ahorita, porque estamos hablando de dos cónyuges cristianos. El ideal de Dios es que ellos no se separen jamás, sino hasta que la muerte los separe. El divorcio es contrario al plan de Dios. Mire Malaquías 2:16, solo devuélvase unas hojitas ahí antes de Mateo, Malaquías 2:16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Ahí está refiriéndose al divorcio entre los judíos. Le dice: Él aborrece el repudio, que los hombres repudiaran a las mujeres. No estaba de acuerdo el Señor con eso. Y le dice: guárdense de ser ¿qué? Desleales. No sabemos por qué los corintios querían divorciarse, pero era una lucha en esa iglesia, que ya hemos avanzado 7 capítulos y hemos visto qué tipo de iglesia era, pero no es muy diferente a la iglesia moderna. Tal vez algunos querían quedarse célibes pensando que esa era la solución, y otros deseaban a otra persona. ¿Sí ve? Eran dos posibilidades. O querían quedarse célibes porque tenían un trasfondo muy fuerte en la inmoralidad sexual, la iglesia de Corinto, o también tal vez estaban deseando a otra persona. Lo que Pablo está diciendo cuando usa el término separe y abandone en el versículo 9, perdón, en el versículo 10, y si se separa, quédese sin casar, versículo 11, o reconcíliese con su marido, y el marido no abandone a su mujer. En esos dos términos que está usando, separe y abandone, en ese contexto equivalen a divorcio, es decir, no se divorcia. Ahí no está hablando de separarse físicamente nomás, y luego a ver si se arregla la cosa. No, él está hablando del divorcio. Versículo 11, algunas personas ya estaban en el proceso, por eso Pablo le dice: si se separan, quédense sin casar o reconcíliense con su marido. Este punto es muy, muy difícil en las iglesias. ¿Por qué? Porque hay interpretaciones diferentes. Pero lo que Pablo está diciendo es que si un cristiano se divorcia, escuche, para cerrar este punto, de otro cristiano por una causa diferente a la que las escrituras establecen, ninguno queda libre para volverse a casar. O sea, hay causas, y ahorita las vamos a mirar. Deben permanecer solteros o volver con su antiguo cónyuge. Esas no son sugerencias de consejeros bíblicos o pastores, sino es un mandamiento de Dios. O sea, Dios está diciendo ahí en su palabra que una persona sí se puede divorciar de un cristiano exclusivamente ¿por qué? Por el pecado de adulterio. Y hay otras cositas que ahorita vamos a mirar sobre la separación de los creyentes. Tercero, directrices para los cristianos casados con inconversos que quieren seguir casados. Entonces, ya vimos lo de los solteros, no hubo mucho entusiasmo en ese punto. Ya vimos lo de los dos cónyuges cristianos, hay que permanecer en el matrimonio, hay que orar, hay que pedirle a Dios la gracia para que el matrimonio funcione,
para que el hombre pueda reconocer lo que tiene que hacer, la mujer pueda reconocer lo que tiene que hacer, y cada uno cumpla su rol y su función dentro de la pareja, y si hay hijos, con los hijos. Y el matrimonio es una bendición. Ahora vamos a la parte que es difícil, que es, esta es fácil, la última es la difícil. Directrices para los cristianos casados con inconversos que quieren seguir casados. ¿Qué podían hacer los cristianos? Eso está desde el 12 al 14. ¿Qué podían hacer los cristianos que ya estaban casados con inconversos? Esto se da mucho de las personas que llegan a la iglesia y ya están casados. Y uno de los dos conoce de la fe, viene a la iglesia, empieza un proceso verdadero con Dios, quiere servirle al Señor, pero resulta que la pareja no quiere nada por Dios. Aún posiblemente, escuche, los corintios estaban casados con paganos inmorales e idólatras. La cultura era muy fuerte. Pregunta: ¿eran libres para divorciarse de la persona que estaban unidos en yugo desigual? ¿Y eran libres luego para permanecer solteros o casarse con un creyente? Eso es lo que vamos a resolver. Si eran libres para casarse o si deberían seguir solteros. Estas eran las preguntas sinceras de los corintios. A la luz de la enseñanza de las Escrituras, Pablo les había dicho que sus cuerpos eran del Señor y templo del Espíritu Santo. Lo vimos en 1 Corintios 6, del 15 al 20. El cuerpo de nosotros es de ¿quién? Del Señor, y el cuerpo de nosotros es del Espíritu Santo. Por eso les preocupaba a los corintios qué tenían que hacer, si separarse o seguir unidos a un cónyuge inconverso. Estas preguntas se las hacen los que están viviendo esa situación. ¿Era unir a Cristo con Satanás? Es una pregunta, no estoy diciendo. ¿Era profanar el hogar? El deseo de tener una esposa o un esposo creyente siempre, escuche, siempre será fuerte cuando un cónyuge es creyente. Él anhelará que su pareja con todo su corazón venga a la salvación. Versículo 12, vamos al texto. Y a los demás yo digo, no el Señor. ¿Sí ve que ahí cambia? ¿Quién dice? Pablo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Cuando Pablo está diciendo, yo digo, y no el Señor, él no está yendo en contra de la inspiración de las Escrituras. Sabemos que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Primera está en Timoteo 3:16, primera creo 3:16 o segunda, no lo tengo claro, pero estoy seguro que es 3:16 de alguna de las dos cartas. Y ahí dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Entonces Pablo no está yendo en contra de la inspiración, escuche. Al contrario, Pablo está dando una revelación acerca del tema de esos matrimonios. Ellos no tenían que preocuparse porque el marido y los hijos inconversos pudieran estar impuros. Esto es muy importante para esos casos. Al contrario, el testimonio del creyente es más poderoso que todas las tinieblas juntas. Ha habido una lucha en la iglesia, en ese caso de personas, que ellos no saben qué hacer con la pareja que no es cristiana. No saben si deben tener relaciones sexuales porque es borracho, porque es grosero, es borracha, es grosera, también serán las mujeres, porque le gusta la música del mundo, porque todo lo que hace es del mundo. Y estas personas batallan, dicen, ¿qué hago? ¿Cómo me comporto? El cónyuge inconverso es santificado por la mujer o el esposo creyente, lo dice Pablo ahí. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y es consciente de vivir con ella, no lo abandone. Mire lo que dice: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pablo habla de la mujer, pero es aplicable a las dos partes, ¿no? Al hombre y a la mujer. Estar unido en yugo desigual y ser una sola carne con un inconverso. ¿Sí saben eso? Así la persona no sea cristiana, usted es una sola carne con su esposo o con su esposa. ¿Por qué? Porque el texto no dice en Génesis, y los dos cristianos serán una sola carne. No dice el texto en Génesis así. El texto dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a una mujer y entonces serán una sola ¿qué? Carne. Pero no da la pauta que sea solo para cristianos.
Dos personas que se casan por matrimonio católico son una sola carne. Y el matrimonio es válido siempre y cuando sea delante de una autoridad. En la tribu, el cacique, el jefe, él los casa. No importa la autoridad, sea un notario, sea un juez, sea una autoridad establecida en un país, en una nación, el matrimonio cristiano es válido, el matrimonio es válido. De hecho, para que ustedes sepan, los que más adelante se van a casar, la Iglesia Católica no casa y la Iglesia Cristiana no casa, es el Estado. La Iglesia Católica usted se casa y tiene que registrar el matrimonio. Si el matrimonio no está registrado, usted no se casa. Hizo una ceremonia. Y en el matrimonio cristiano la persona debe traer el registro civil de matrimonio para poderle oficiar la ceremonia cristiana. Entonces, en Colombia la iglesia no tiene autoridad para casar. En Estados Unidos sí, los pastores son autoridad, como si fuera la autoridad del Estado para casar a una pareja. No necesitan el registro y nada de ellos mismos pueden expedir un registro donde dice que casaron a fulano y a sultano. Estar unido en un yugo desigual y ser una carne con un inconverso puede ser frustrante, desalentador y doloroso, incluso costoso para el creyente, pero no hace impuro al creyente. O sea, el esposo no lo contamina o la esposa no la contamina, puesto que el creyente puede santificar el hogar. En ese sentido, santificar no se refiere a salvación. No estamos hablando que la persona salva al esposo o a la esposa. Recordemos que el término santificar es apartar para Dios, es decir, que un hogar donde hay un solo miembro cristiano ha sido apartado para que ese cristiano viva en esa casa y a través de ese testimonio Dios obre en el corazón del esposo y de los hijos que no son convertidos. Un cristiano en un hogar bendice todo el hogar, porque Cristo mora en el corazón de ese creyente y está en el mismo lugar también. Pregúntese si está la esposa cristiana. Vamos a hacerlo con la mujer. Está la esposa cristiana. Está el esposo del mundo. Y están los hijos del mundo. Hágase esta pregunta. ¿Cristo deja de vivir en esa creyente porque ellos son del mundo? Jamás. ¿Y dónde está Cristo? En el corazón del creyente, sea mujer o sea hombre. ¿Y dónde vive ese hombre o esa mujer? En la casa. Entonces, ¿dónde está Cristo? En la casa. ¿Sí ve? Él está ahí. Él no se va a ir porque el esposo llegó borracho o la esposa llegó borracha. Él no se va a ir del corazón del creyente. A veces no entendemos esa parte y entonces terminamos volviéndonos más religiosos y más místicos y un poco legalistas. Obvio que hay casos y hay excepciones en esa situación. A través de su testimonio, muchos han sido el medio que Dios usa para que los otros lleguen al conocimiento de Dios. Hay un ejemplo. Dios nunca llama a familias, llama primero a una persona y luego empiezan a llegar los demás. Es muy raro que una familia llegue toda una generación a Cristo y todo se quede. Siempre empieza por uno. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Qué dice la Escritura? Cuando no era más que uno, solo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Está hablando del llamado que Dios le dio a Abraham. Dios no llamó a Abraham con todos. De hecho, su padre era pagano, Tare. ¿Se acuerdan que era pagano? Y él muere en el proceso en que Abraham va para la tierra prometida. Sara lo acompaña. Luego nace ¿quién? Isaac. ¿Y quién más? Isaac. De Isaac nace Jacob y Esaú. Y Esaú no era cristiano, no era creyente. Jacob sí. Esaú no era igual a Jacob. Note que la salvación es ¿qué? Personal e individual. Y tenemos un ejemplo para explicar esto, y es la vida de Abraham a propósito. En Génesis 18:26 le voy a contar la historia. Génesis 18 habla de la intercesión que Abraham hace por Sodoma y por Gomorra. ¿Qué hace Abraham con Dios? Parece que era colombiano, estaba regateándose. Empezó con 50 y dijo: Señor, si hay 50 justos, tú eres el Dios justo, tú matarías a todos los demás. Y el Señor dijo: no, si hay 50 yo no lo haré.
Y entonces no había 50. ¿Y bajó a cuántos? A 40. Y llegó hasta 10. Eso es cuando usted dice, déjemelo en 20. O sea, ¿sí? Te piden 50 y se dice, déjemelo en 20. Entonces, hasta que llega el punto en que el Señor le hace ver a Abraham que si hubiese un solo justo, uno, no hubiese destruido Sodoma y Gomorra. No había uno solo. ¿Eso qué quiere decir? Que la vida de un justo sirve para proteger, escuche bien eso, aún a los impíos alrededor de él. Porque eso se llama gracia, se llama misericordia. Lo que Dios hace con nosotros se llama ¿qué? Gracia, para que nuestras familias sean bendecidas aún, aunque no conozcan del Señor, pueden ser bendecidos, pero no incluyen la salvación. Solo que puedan ser protegidos, no falta la comida, no falta el techo, se llama gracia común, y es diferente a la gracia especial que estamos aprendiendo. Además, Dios mira a las familias como uno. Dios no mira a las familias separadas, porque Él fue el que estableció la familia. ¿Qué quiere decir eso? Que si el cónyuge inconverso consiente en vivir con el cristiano, no se separe. Si él consiente, o sea, si él acepta que usted es cristiano, y hablaba ayer con mi esposa y le ponía un ejemplo. Vamos a hablar ahora del hombre, ya hablé de una mujer, ahora vamos a hablar del hombre. El borrachito, que la esposa es juiciosa en la iglesia y ella es comprometida y viene y ora y lee y estudia y sirve en la iglesia, y él llega el sábado borrachito. Pero resulta que este borrachito no es como los canzones de siempre. Él llega, entra y se acuesta, come y se acuesta. Yo sé que hay borrachos así, algunos se acordarán de su época, ¿sí? Él llega, entra, se acuesta. Al otro día la esposa se levanta, le hace el desayuno y le dice, mi amor, me voy para la iglesia. Él dice, que te vaya bien, nos vemos ahora, ¿sí? Él no le pone problema. Ella no se puede separar de ese borrachito. No puede, no tiene causas, no tiene motivos. A no ser que en medio de sus borracheras, el especial sea un hombre inmoral. Es diferente porque hay inmoralidad sexual. Pero de lo contrario no, porque si él siempre le dice, tranquila, vete para la iglesia, no hay problema. De hecho, sí sabía que hay hombres que les encanta que su esposa sea cristiana, aunque ellos sean del mundo. Es más, puede venir un montano a buscar una buena mujer en la iglesia. Ha pasado. Viene el lobo por la oveja. Algunos vienen a la iglesia y les gusta hacerse cerca a las jóvenes, a las solteras, y dicen, esas mujeres son viciosas, son fieles, no toman, no se invierten mucho en ellas, son sencillas. O sea, piensan que es así. Pero escuche esto. Las mujeres solteras de la iglesia no son un instrumento de evangelización. Y es bueno que quede claro eso. No se ganan hombres en relaciones sentimentales, chicas. Bueno, no intente ganar a un impío a través de los sentimientos. Va a perder. Gánelo, pero sin involucrarse con él sentimentalmente. No debe haber temor que los hijos sean contaminados por el cónyuge inconverso. Dios garantiza que los hijos son bendecidos por el padre o la madre creyente. No está hablando tampoco que los hijos sean salvos, sino que ellos por sí solos, escuchen, verán la diferencia entre un cónyuge y en el otro, y Dios usará el testimonio del creyente para que ellos deseen conocer la verdad. Cuarto y último, directrices para los cristianos casados con inconversos que quieren separarse. Llegamos al último punto. Entonces resumimos: solteros, sin afán, parejas casadas cristianos, siempre la restauración, siempre buscar arreglar, no buscar el divorcio. Casadas con un inconverso que es juicioso, hay que tolerarlo, hay que seguir adelante, a ver si el Señor hace la obra en ese personaje, hay que seguir adelante. Y ahora llegamos al punto más fuerte, que son cristianas o cristianos casados con personas que quieren separarse, versículo 15 y versículo 16. Tertuliano, uno de los teólogos del primer siglo, cuenta que los maridos paganos se enojaban porque las mujeres pasaban tiempo en la iglesia, abrazaban a los hermanos de la iglesia y los saludaban de beso y visitaban las casas de los pobres. Eso se ponían bravos los maridos de las mujeres de Corinto, pero ellos eran paganos y no les gustaba eso. Sucedía a menudo
que cuando un esposo inconverso quería abandonar el matrimonio, la parte o la mujer creyente no tenía ningún control sobre el ingreso económico. Muchas mujeres se quedan con el inconverso aunque las maltrata, tal vez les pega, tal vez es un hombre inmoral, y hemos conocido casos en la iglesia donde muchas mujeres se quedan con él por el sustento económico. Eso se llama falta de fe, porque no está llamada a soportar eso. Me acuerdo de esta anécdota de un pastor que fue una mujer a decirle: pastor, necesito una consejería urgente, así como cuando alguien necesita algo urgente. Y al final de la reunión se acercó a la mujer y él le dijo: ¿qué quieres? Cuéntame. No, es que mi esposo me pega. Dijo: sí, ¿y eso por qué lo permitiste? ¿O hace cuánto está pasando eso? Dijo: hace 14 años. ¿Y cuánto llevan de casado? Dijo: 14 años. O sea, lleva 14 años pegando. Y ella le dijo: he ido a todo, he ido a muchos pastores, he ayunado, he orado, he clamado, le he pedido a Dios que tenga misericordia de mí, he hecho de todo, pastor, y nada, no he podido, y lo ha cambiado. Y él le dijo: yo tengo el consejo para esa situación, pero solo se lo doy si usted promete hacerlo, y si no, no le puedo dar el consejo. ¿Seguro que está dispuesta? Y ella dijo: claro, claro. Y el hombre le dio el consejo, era muy sencillo. Dijo: ¿cuál es el consejo, pastor? Dijo: váyase de su casa y deje, para que nunca le vuelva a pegar. ¿Ya? ¿Sí? No necesitaba ayunar, ni hacer guerra, ni nada de eso. Necesitaba tener entendimiento, que no es la voluntad de Dios un estado así, sobre todo para una mujer creyente que está casada con un hombre impío. Y si es un hombre, tampoco está dispuesto a soportar, porque hay mujeres que también maltratan, porque dicen que como el cristiano no le puede pegar, el cristiano no puede ser grosero, pues hay mujeres que maltratan al creyente. Yo conocí un caso de un creyente que él permitió que la esposa llevara al amante a la casa, hasta ese punto. Tenía casa propia y le hizo una piecita para que viviera ahí el amante, para no tener problemas con la esposa. Y él era creyente y ella no. Eso ya es otro extremo, ya es una situación de pecado, y ya hay concupiscencia en el corazón del creyente, porque está participando ya del pecado de esa pareja. Pablo dice en el versículo 15: pero si el incrédulo se separa, sepárese. Dice. Pablo inicia, si el incrédulo inicia el proceso de divorcio, el cristiano no tiene que impedírselo. La palabra separar aquí viene del griego chorizo, que significa divorcio. No sabía que la palabra divorcio en griego fuera chorizo, pero no se ría, tiene su sentido. ¿Qué se hace con el chorizo? Se separa, los nuditos que le hacen, se separa por partes. Usted no puede hacer una tela completa, tiene que hacer los nuditos y quedan chorizos separados. En la palabra separar es chorizo en griego. Ante los ojos de Dios, escuchen, los lazos de unión entre un marido y una mujer se deshacen solo con la muerte ante los ojos de Dios. Romanos 7:2. No lo voy a leer. El adulterio es otro motivo, o sea, la muerte o el adulterio, ya lo vimos en Mateo 19:19, y cuando un inconverso abandona a su cónyuge. Entonces hay tres formas en que una persona creyente se puede separar. Una, por la muerte. Dos, por el adulterio. Y tres, por el abandono del creyente incrédulo, del marido inconverso. Pablo dice aquí, versículo 15: si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz os llamó Dios. Una competencia muy bárbara. Pasa el uno y pasa el otro, van dos. Pasa uno para allí, pasa otro para allí. Cuando el lazo de servidumbre se rompe, en alguna de esas formas, un cristiano queda libre para casarse. Le repito, por muerte del cónyuge se puede volver a casar, por adulterio, donde se hizo lo posible para restaurarse, y tres, cuando la parte inconversa abandona, no el cristiano. El inconverso se va y dice: yo no me la aguanto, no me gusta, me voy.
No inmediatamente, no es que se separe el otro día y se case a los 3 meses, no. Es un proceso esperando de pronto la restauración, pero tiene toda la autoridad para casarse. A lo largo de las escrituras, siempre que tiene lugar un divorcio legítimo, se dan por supuesta las nuevas nupcias. Cuando el divorcio se permite volverse a casar. ¿Qué quiere decir? Cuando el divorcio no es permitido por Dios y es de una manera que no es bíblica, la persona no se debe casar. O sea que usted no puede dejar a la persona por lo que usted quiera. Tienen problemas de carácter, no se pueden dejar. Tienen que aprender a solucionar, aprender a morir, aprender a vivir, aprender a entender, aprender a compartir. Queda claramente prohibido en el caso del versículo 11, pero no se prohíbe aquí en otros textos que tratan con el divorcio por causa del adulterio. Versículo 11: si se separan, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a la mujer. O sea, entre cristianos no es válido el divorcio a no ser por causa del adulterio o el engaño. El caso del cristiano, si el cristiano se va, escuche, y consigue otra mujer, pues es adulterio. No es por abandono, sino para adulterio. Si el cristiano se va y se queda solo, y ella se queda solo, deben esperar al tiempo de restauración y volver juntos. Pero si la parte se va, un cristiano, y él termina por allá con otra mujer y con hijos, pues está dando la pauta para una separación. Entonces Dios permite también el divorcio por el abandono, y ahí dice por qué. Mire el motivo: porque a paz nos llamó Dios. Con el fin de preservar la paz, el Hijo de Dios, o sea el hombre o sea la mujer cristiano en una familia, debe evitar vivir peleas, conflictos, confusión, críticas y frustración que trastornan la armonía y la paz que Dios quiere que tenga la familia, aún sus hijos. ¿Sí sabía que es peor un matrimonio en guerra en el caso de vivir con el inconverso, porque se tiran los hijos también? Les daña el corazón a los hijos. Pero es más fácil la solución de separarse. Pero si el incrédulo es el que quiere separarse, no el cristiano, aclaramos. Muchos creyentes han luchado por años tratando de mantener un matrimonio con un inconverso, pero esa no es la voluntad de Dios. Si el incrédulo se separa, sepárese, versículo 15. Eso no es un permiso, es un mandamiento. Una mujer no tiene seguridad, o un hombre que salvará a su cónyuge, y un marido no tiene seguridad que salvará tampoco a la pareja. A pesar de los motivos y esperanzas, la probabilidad de llevar a su cónyuge a Cristo es mínima. O sea, es un caso entre mil, cuando una persona se casa en yugo desigual. Por eso hablamos a los solteros, que Dios les guarde nuestros hijos y guarde nuestros jóvenes de dar un paso en falso con una persona que es del mundo. Si el cónyuge permanece en el matrimonio de mala gana o a regañadientes, la probabilidad es menor y la destrucción de la paz familiar está asegurada. Por eso el Señor no da ninguna opción. El evangelismo no es razón suficiente para mantener un matrimonio. O sea, que usted sigue insistiendo en que él se va a convertir, ella se va a convertir, no importa que sea como sea, no importa que me maldigan, no importa que todo el tiempo haya una oposición. El creyente debe dejar que sea Dios que siga obrando en el corazón del esposo o la esposa con el mensaje de salvación, y que use los instrumentos convenientes para seguir con el llamamiento de la fe. En el momento de la separación ha pasado, también hemos conocido casos, que la parte inconversa puede que en esa crisis, en misericordia, Dios lo haga venir hacia Cristo, pero no se puede garantizar, no se puede decir que va a ser así, o puede que termine en un divorcio. Oremos, pónganse sobre sus pies y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Padre, hoy queremos darte gracias por tu palabra, Señor, por tu verdad. Gracias por tu misericordia con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que sea tu Espíritu Santo, Señor, ayudándonos en nuestra debilidad, que seas tú poniendo la palabra en el corazón de los solteros, los casados, aquellos que están batallando con parejas inconversas. Señor, te pedimos que tengas misericordia y que obres en el corazón de ellos. Te pedimos también que se haga tu voluntad en cada matrimonio
en cada joven y sobre todo, Señor, que tu reino sea glorificado, que tu palabra sea extendida por medio de la iglesia, por medio de la predicación en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dale un aplauso a Jesús.